13. En esa década de los 80, podríamos asegurar que el mundo descansó. El último dictador fascista, como así lo denominaron al caudillo Francisco Franco, había muerto y España ya se había incorporado al entorno europeo con una monarquía constitucional, como Gran Bretaña, Suecia, Noruega, Países Bajos, y tantos países que necesitan un jefe de Estado que no entre en el enfrentamiento político, pues el problema más importante que tenía la patria, era el agravio territorial con unas comunidades o regiones que se otorgaban unos privilegios respecto a otras. Deberíamos aclarar que Franco lo único que hizo, tras terminar la guerra que se encontró fuera en las puertas de los cuarteles, y que la muchedumbre le pedían armas a los militares, incluso gritándoles cobardes por no intervenir, fue continuar con el régimen militar para que una vez apaciguado el clima bélico, tras haber ganado a un bando, enterrar a los muertos y evitar otros enfrentamientos, como venganzas particulares por saber quién mató al padre de uno, fusiló a un hermano, o hizo prisionero a otro conocido. No hubiera sido posible otro régimen hasta que la memoria se fuese diluyendo con el tiempo, e incluso después, con el rey Juan Carlos en el trono, muchos militares iban siendo eliminados, de manera selectiva, tras salir de paisano del cuartel, en compañía de su esposa tras oír misa, etc., por parte de un supuesto terrorismo bajo revisión siempre por la historia. Por otro lado, el bando socialista que había triunfado por primera vez en la historia, desde las ideas de fraternidad arrojadas por Jesús de Nazaret, que nunca pudieron materializarse, hasta comienzos del siglo XX, caía con Gorbachov, explicándolo incluso al mundo, debido a la importancia de haber dejado únicamente el ideal capitalista como sistema de organización político y económico. Era tan simple como: nunca desde la colectividad se puede trabajar tan duro, ser tan productivo y eficaz que trabajando para uno mismo, en un negocio particular, que incluso con empleados a sueldo, si se les gratifica por su entrega y dedicación, todos trabajan con prestancia y eficacia, y el plusvalía generado fortalece la actividad empresarial, pudiendo incluso crear nuevas unidades de negocio hasta límites insospechados, como nuevas fábricas, nuevos centros de distribución y traspasar las fronteras nacionales, y colonizar otros países del planeta. El Papa Juan Pablo II se encontró con este momento histórico, siendo él mismo polaco, ya aventuraba el cambio hacia el modelo capitalista, que aseguraba la salvación de la Iglesia Católica para la posteridad, pues en esa lucha ideológica de comienzos del siglo XX, la santa institución debió encontrar amparo en quien huía del comunismo, socialismo e incluso anarquismo, pues estos movimientos políticos, a los colectivos religiosos los consideraba culpables, por dar la solución a los problemas del ser humano una vez fallecido el individuo, yendo junto al Padre si ha sido virtuoso, y el mundo exigía un cambio real. El siglo XX fue, literalmente, un infierno, con una revolución bolchevique, una primera guerra mundial, una guerra civil española y posteriormente otra guerra mundial. En ese clima bélico, es lógico que la Iglesia se fuese al bando de quien le aseguraba que no tomasen a un sacerdote y lo matasen, o entrasen a un templo y también lo quemasen o reventaran los actos apostólicos, eucarísticos, etc., que iba a responder la dirección de la santa institución si, por ejemplo, en España, un sacerdote había sido humillado e incluso agredido violentamente. Lógicamente, apostar por el bando del orden, es decir, lo que tradicionalmente se ha denominado el conservadurismo político, que no es más que seguir bien, que nada cambie, pues los que tienen fortuna, tierras, fábricas, depósitos económicos, no van a estar dispuestos a aventuras con unos alborotadores que proclaman tomar su dinero, entrar y quitarle esos bienes, o apoderarse de una fábrica, por ejemplo, echando al patrón. Al caer todo el bloque que había soñado con una transformación social, y volver al capitalismo que ha existido desde siempre, la Iglesia Católica podría haber cambiado de discurso, sin embargo se limitó a continuar en armonía con los vencedores, y entrar a por esos países de la órbita socialista, que se acomodaban ideológicamente y nuevamente a saldar las diferencias con los ricos una vez estando muerto, en ese estado no corpóreo, y dejándolo todo en manos del árbitro más justo y todopoderoso que no es otro que Dios, Alá, Yahvé,
Jehová, a un país que ya ha dejado el comunismo, como Polonia, Rumanía, Moldavia, Lituania, Letonia, Estonia, o incluso Yugoslavia, que fue el último coletazo para sentenciar la derrota de la colectividad, se presentaba abierto a unos sacerdotes que únicamente, con la Biblia en la mano, podían nuevamente convencer a los entristecidos europeos, que debían abrazar la competitividad y pelear por vivir mejor que el próximo, y si llegase la prosperidad, deberían acordarse de los pobres y entregar una limosna o como buen cristiano, una herencia, o unas ganancias con cargo de conciencia. ¿Qué hacía Juan Pablo II en un congreso internacional de psiquiatría? Precisamente en esa década en que ya el mundo era prácticamente de un color político, con la salvedad de China, pero que con un partido único, sabía que no tenía más remedio que competir también, Cuba, que dependiendo de la extinguida Unión Soviética, ya era algo residual, así como Corea del Norte que se reafirmaba por su antiguo enfrentamiento con Corea del Sur. La psiquiatría era efectivamente una de las salidas de la conflictividad laboral. O mejor dicho, la desacreditación de cualquier persona que propusiese un enfrentamiento ideológico, o simplemente no se acomodase a las exigencias establecidas. Era la nueva arma más poderosa que conocía la sociedad moderna para desacreditar a cualquiera. Únicamente si, por ejemplo, el médico de la empresa pronunciase la temida denominación de esquizofrenia, todo el mundo desacreditaría al individuo que así hubiese sido catalogado. Ya no sería necesario que explicase que una hoja de ruta no apareció en el cajón que debía estar, que le entregaron un vehículo averiado, asegurando el mecánico que funcionaba perfectamente, o tantas acciones de una violencia enmascarada o que no se propaga con fuerza, pero que por ser tan continuada, ejerce un desgaste demoledor sobre el individuo objeto. ¿Por qué se puede perseguir un individuo dentro de una organización social o laboral? Puede ser una persona que trabaje bien, que cumpla con la puntualidad, con el horario, con las tareas encomendadas, pero que manifieste unas ideas, por ejemplo, contrarias a la sumisión necesaria que debe tener el nuevo proletariado, sin un referente de lucha una vez caída todo el bloque socialista del este de Europa. O incluso que no se acomode dentro de las organizaciones sindicales, que son el vehículo para dirigir las demandas de los trabajadores, pero que forman parte de la sociedad capitalista europea, y no representan ningún problema serio, pues financieramente, la inmensa mayoría de trabajadores están bien atados con créditos que pagar. Nadie diría que en España, por ejemplo, un apartamento en cualquier barrio de cualquier ciudad pudiese costar 150.000 euros. ¿Pero qué hacía Juan Pablo II en un congreso internacional de psiquiatría? ¿Por qué la Iglesia Católica se interesaba por esta área del conocimiento? Y a la inversa, ¿por qué el campo científico abría las puertas al intrusismo espiritual? Debiendo esperar el aforo, todos sentados, que llegase una personalidad tan relevante como el Papa, pero que nada tiene que ver con la ciencia. La Iglesia Católica había descubierto la herramienta que usaba la CIA estadounidense para entrar en el cerebro de las personas y conseguir dictarles órdenes a esos agentes, que podían cumplir sus funciones por un canal inédito en la historia de la humanidad. Desde que se identificase la cadena de ADN. En 1953, por Watson y Crick, otorgándoseles el Nobel de Medicina a estos dos ilustres científicos que trabajaron duramente para este fin, se comenzó a comprender el lenguaje del cerebro, y de la vida en general, que no era más que transmitir información contenida en los genes alojados en los núcleos de las células, mediante pedazos proteicos o de un ARN, que transmitía las órdenes de síntesis, de crear nuevas moléculas, al igual que en terreno informático, al darle a un comando, se accedía a una imagen, un sonido, o a un cálculo numérico, etc. Cualquier persona podía oír voces en su interior, pues alojadas en células cerebrales, las unidades artificiales colaboraban con las células cerebrales en una simbiosis de inteligencia natural y artificial. No vamos a ser ingenuos respecto al cuerpo científico de la propia Iglesia Católica, pues ella misma tiene universidades prestigiosas repartidas por el mundo, y católicos también repartidos por todos los lugares, y cohabitando incluso con todos los gobiernos.
excepto el mundo musulmán, donde allí precisamente no encuentran un área de expansión y desarrollo. ¿Por qué Juan Pablo II no denunció esta intromisión en el cerebro de las personas? Sino que se unió a ser partícipe también de esta nueva herramienta. A la Iglesia Católica le quedaba todavía mucho terreno por delante. Uno era precisamente ese mundo islámico de difícil penetración, y otro de carácter interno de la propia organización. El Espíritu Santo se manifestaría por medio de esta nueva herramienta, en un acuerdo hecho con el gobierno estadounidense, y con la psiquiatría en general, que parte precisamente de las universidades norteamericanas. En Europa las vocaciones escasean e incluso después de los seminarios, los nuevos sacerdotes pueden tener escasa motivación para continuar ese camino espiritual y de entrega. Una voz en su debido momento, por ejemplo, a las 2 de la noche, nada más despertar en la oscuridad de su habitación, animándolo a que se ordene sacerdote, a que no renuncie a los estudios y continúe en el seminario, es un alma ya consagrada a la santa institución. La jugada es perfecta. Atrás quedarían los forcejeos con los altos jerarcas de las finanzas, que están bien custodiadas con la bandera de rayas como exponente del sistema capitalista, y el banquero de Dios, Marcinkus, denunciado por fraude escandaloso, dejando a la Iglesia Católica mermada de credibilidad. Una vez medidas las fuerzas, se entró en la normalidad, pues Estados Unidos de Norteamérica sabe que en un enfrentamiento mayor perdería, pues denunciándolo por ejercer la pena capital contra las minorías negras e hispana, se tambalearía, sin necesidad incluso de acusarlo de entrar en la mente de personas mediante la última y más novedosa tecnología que ha dispuesto la humanidad. María del Carmen, la mayor de las hijas, le comentaba en el sofá del domicilio familiar con su madre, Carmela, y Arturo, su hermano, intentándola consolar, sin parar de llorar. Es que oigo voces. ¿Pero tú se lo has comentado al médico, Mari Carmen? Pues claro. Se lo he dicho varias veces, doctor Rufo. Yo que escucho voces. ¿Y qué te dice el psiquiatra? Le pregunta a Arturo. Que me tome la medicación. Contesta su hermana. ¿Virtudes? Llegaría de Italia también aterrada, en busca de su hermano, que desde edad bien temprana había sido diagnosticado como esquizofrénico, pero nunca había oído voces en la mente, y le comentó lo mismo, que oía voces. Entonces, Arturo le sugirió visitar a su médico psiquiatra, don Arturo San Martín, y allí en la consulta, le encomendó con severidad a su hermano, que se asegurase que Virtudes se tomase la medicación. Virtudes accedió a solicitar una invalidez por enfermedad mental, pero Arturo recordaba que ella no se tomaba ninguna medicación que le habían prescrito, pues al ingerirlas, se encontraba peor que sin tomarlas, según el testimonio de ella. Parece ser que el pago que se realiza a los enfermos, que obtienen la catalogación de mentales, con las prestaciones económicas que ello acarrea, lleva aparejado activarles los delirios auditivos, para no poder burlar el sistema, pues se obtendría una fuente de ingresos, únicamente fingiendo un conflicto social. Arturo nunca oiría voces, pues siempre se aseguró de tomar su medicación, sobre todo siendo conocedor de la tortura de María del Carmen y Virtudes. Pues las había visto llorar aterradas. Comprendería más tarde que los sonidos en la mente obedecían a esta causa. En la Facultad de Medicina, en la misma que su médico psiquiatra imparte clases de esta disciplina, cogió al azar un libro de psiquiatría, y en el prólogo, aparecía el Congreso abierto por el Papa Juan Pablo II. Lo leyó detenidamente, y el sumo pontífice se despedía así de todos los asistentes en el auditorio. Tengan especial cuidado con los enfermos mentales.